Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en el día de hoy, acompañada de Michelle Oligué, gerente de Trading BCI, y de Víctor Bustamante, gerente de Mercados Financieros. ¿Cómo están? Bienvenidos ambos. Hola, Paulina. Hola, Paulina. Vamos a hablar de mercados globales, específicamente de un país tan grande como Estados Unidos, también de Europa. Vamos a hacer un análisis de lo que está pasando. Vamos a Estados Unidos. Yo creo que es importante esta nación que ha mostrado una solidez, aunque algunas cifras son un poco más dispares, pero en esencia, tendencia, Estados Unidos crece, el desempleo ha bajado, tiene un empleo sólido, y obviamente que ahí vemos una reserva federal que ha readecuado su ánimo, pero no creo que tanto por lo que está pasando en Estados Unidos, sino por lo que está pasando en el resto del mundo. Víctor. Sí, mira, Estados Unidos ahora está en una etapa, digamos, de crecimiento importante. No estamos pensando que Estados Unidos va a crecer o que está creciendo como crecía previo a la crisis. Sin embargo, toda esta política monetaria que hemos visto en los últimos años, desde el año 2003, cuando Ben Bernanke anuncia que va a retirar o va a terminar con la compra de los activos que tenía, y ahora con el última alza de tasas de diciembre del año pasado y la proyección que vienen dos alzas de tasas de este año, pensamos que Estados Unidos ya está empezando el camino a crecer más. Básicamente, Estados Unidos es una economía impulsada por el consumo, y hemos visto ratios de desempleo muy bajos. Estamos a niveles de 4.8. El target que tenía la Fed para un mercado laboral óptimo era de 5%. Estamos ya bajo 4.8. Por ese lado, la Fed ya no tiene una preocupación, y sin embargo la preocupación ahora de la Fed es el tema de la inflación. La inflación sigue aún baja bajo el 2%, que es el target que tiene. La Fed mira un índice que se llama PCE. Este índice PCE, el último que marcó en 1.7, el anualizado, está muy cerca, pero la Fed no le gusta estar atrás de la curva, como se dice en el mercado financiero, y no va a esperar a tener inflaciones del 2 o casi llegando al 3% para empezar a subir tasas. Entonces nosotros pensamos que por este motivo el crecimiento americano viene fuerte. La Fed va, por estas señales que nos ha dado de política monetaria, piensa que el crecimiento va a seguir. De hecho, se estima sobre el 2% para los próximos años, y esto hace que de alguna manera Estados Unidos se convierta en la economía más sólida en este momento comparado a los pares más grandes como Europa. Sí, es bien importante eso que dice Víctor, además que si uno tiene en cuenta que la Fed tiene dos misiones: el mercado laboral y la inflación. A diferencia del Banco Central de nuestro país. Exactamente. Y como bien decía Víctor, el mercado laboral ha mostrado una solidez en los últimos meses extraordinaria. Ben Bernanke, que era el presidente antes de Janet Yellen, él siempre hablaba que si Estados Unidos tenía creación de empleo por sobre 200.000, Estados Unidos iba a ir por un muy buen camino. Sí, es como bloguero Ben Bernanke, ¿te acuerdas que lanzó como un bloguero? Hablaba? Exactamente. Y la verdad es que ha estado sobre 200.000. En general, los últimos datos han salido muy buenos, y la verdad que muestra un mercado laboral muy dinámico. De hecho, al principio la Fed, Víctor también lo mencionaba, hablaba de una tasa del 5,5. Hoy día ya está bajo el 5, y hoy día, claro, la Fed se pone un poco más ambiciosa. Está hablando ya de un mercado de desempleo cercano al 4,7, 4,5. Entonces, eso es bien interesante seguirlo de cerca, porque Estados Unidos en ese sentido está muy, pero muy bien. Pero en ese, por ejemplo, Víctor, Michelle, es interesante el doble clic que uno puede hacer en el empleo en Estados Unidos, porque si bien, ¿no es cierto?, uno puede decir, estas son las tasas históricas, están muy bajas, pero hay que hacer un doble clic en la gran cantidad de personas que dejó de estar en la fuerza laboral con esta gran crisis del 2008. Yo creo que eso también tiene muy atento la mirada de la Fed con respecto a lo que puede pasar con el empleo. Sí, de hecho, la última participación de Janet Yellen, que fue hace un par de días en el Comité Económico en Nueva York, mencionó ese tema sobre el empleo. Ese 4.8 no es equivalente a un 4 o 5 de hace 5 años, porque por los motivos que dices tú, mucha gente salió del mercado laboral
Y por otro lado es que ha cambiado un poco la tendencia de cómo se emplea la gente en Estados Unidos. Algunos hablan que este desempleo es con empleo creado de calidad más baja y se ve un poco en la presión salarial que hay hasta ahora. Seguimos en presión salarial en Estados Unidos, pero pensamos que a medida que vaya creciendo el mercado y haya mayor demanda por fuerza laboral, empieza a haber una presión y los empleos sean de mejor calidad. Y por otro lado, el crecimiento económico que ha tenido Estados Unidos en los últimos años, o para salir de la crisis, fue muy de autoempleo, mucho desarrollo tecnológico. No sé, muchos conocen el tema de las aplicaciones que han habido, muchos desarrollos como, digamos, no sé, Facebook, todas estas aplicaciones nuevas, que es básicamente autoempleo. No tradicionales en el fondo. No tradicionales. Bueno, estábamos celebrando los 40 años de Apple, algo Exacto. muy importante, ha sido un ícono dentro del desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Hablando un poco en esa misma línea de lo que sucede con el empleo y las proyecciones, ¿no es cierto? Tú hablabas, Víctor, del tema de los salarios. ¿Cómo están las empresas estadounidenses? ¿Están sanas? ¿Han mostrado? Porque veíamos, por ejemplo, el año pasado cuando uno hacía el análisis de cómo estaban funcionando, veíamos que ellos tenían utilidades, pero era no porque vendieran mucho más, sino porque habían hecho ajustes muy importantes y habían sido mucho más productivas. Sí, eso es bien importante, porque mira, la verdad que si bien no hemos tenido presiones salariales, porque si lo tuviéramos, créeme que la inflación en Estados Unidos hubiese aparecido y no ha aparecido, y Yellen efectivamente es lo que hoy día juega con el mercado financiero un poco para justificar su no alza de tasa, porque por un lado dice no tengo presiones internas y el mundo está muy débil, y efectivamente nosotros vimos un periodo en que las empresas americanas tuvieron muy buenos resultados, sin embargo, si bien siguen estando buenos, no son tan buenos como tiempo atrás. Y fíjate que Víctor decía algo también que es muy interesante. Hoy día los trabajos dentro de Estados Unidos no son de la misma calidad que eran hace un tiempo atrás. A nosotros nos tocó compartir con un economista americano donde decía 50, 60 años. Decía, cuando yo salí en Estados Unidos habían grandes oportunidades de trabajo de calidad. Hoy día mis hijos que están saliendo al mercado laboral, si bien encuentran trabajo, no es de la misma calidad que era hace años atrás. Y eso en Estados Unidos efectivamente se ha notado. Y lo otro, Paulina, es que después de la crisis de 2008, la gente en Estados Unidos, si bien trabaja, gasta menos. Como que aprendió el patrón. Aprendió, ¿no es cierto?, este consumo excesivo que los hizo endeudarse, ¿no es cierto?, y también con ese acceso al crédito que tenían, compraban casa, autos, y todo era una dinámica de consumo que llevó a mucha gente a empobrecerse de una manera importante. Muy cierto, y fíjate que es tan así que gente que partía trabajando automáticamente se iba de su casa y se compraba su propia casa. Y hay dos índices que son súper interesantes en Estados Unidos, que es uno, es el multifamily house, que son edificios de departamento, y las casas, single family. ¿Ah? Las casas, ese mercado, si bien está empezando a partir, en el sentido que está empezando a crecer, no creció tanto como el de los departamentos. ¿Por qué? Porque en el departamento hubo mucho inversionista extranjero que se fue. Sin embargo, esa gente que hoy día estaba en pie para ya irse de la casa de sus padres, lo ha pensado mejor y sigue estando ahí. Y eso es el pero también que hoy día tiene la Fed. ¿Por qué? Porque si bien los mercados inmobiliarios partieron con una tendencia, hubo uno que explotó mucho más rápido, que son los de edificios de departamento versus las casas, que siempre ha sido un mercado que ha ido de la mano con los edificios de departamento en Estados Unidos. Y eso habla de la cautela que hoy día tienen tanto los jóvenes americanos como las familias. Y hablando un poco de las oportunidades que se abren en una economía que, como dices tú, Víctor, la proyección es que crezca un 2%, con distintos sectores que han sido bastante pujantes. Hay algunos que han estado más alicaídos. Veíamos cómo el sector energético ha tenido una baja importante, no solo por la baja en el precio del petróleo, sino que también por este estancamiento que ha tenido la gran empresa energética del shale gas. Sí, de hecho los sectores que más se ven con mejores perspectivas en Estados Unidos es el energético, por digamos un desarrollo tecnológico. El tema del shale gas es un tema que recién está empezando, están explotando, algunos hablan que el precio de equilibrio está sobre $40, algunos 60, sin embargo ellos siguen explotando el petróleo de esta manera porque necesitan de alguna manera
hacer más eficiente ese proceso. Se habla de que el precio de equilibrio en el largo plazo de este shale gas o shale oil llegaría a niveles de 30, similar al crudo que vemos actualmente. Pero ahí hay un gran espacio para seguir creciendo, sobre todo ahora que el precio del petróleo está más bajo. Digamos, si pensamos que ya llegamos a los niveles más bajos, podría haber un upside importante, y las empresas petroleras, después de este golpe tan fuerte que vimos a finales del 2015, podría haber un rebote importante. Otro lado también son las tecnológicas. De alguna manera, Estados Unidos, uno de los principales sectores que ayudó a salir de la crisis fue el tecnológico, porque generó mucho autoempleo. Vemos empresas como Uber, que ahora es un boom. Esa empresa tiene ya casi en el mercado un poco más de 5 años. Empresas como Facebook, que crecieron de la nada, y así podemos seguir enumerando muchos ejemplos que de alguna manera ayudaron a generar empleo y un desarrollo tecnológico importante. Si uno hace una mirada hacia atrás, hace 10 años, la tecnología que tenemos ahora es mucho más importante o más desarrollada de lo que veíamos antes. Por otro lado, también es el consumo. Estados Unidos, si bien el consumo está repuntando, lo que hablábamos hace un momento sobre el empleo, cuando ese empleo empieza a ser de mejor calidad, vale decir que las familias tengan mayor acceso, va a comenzar a crecer el consumo, y ver ese consumo que vimos hace el clásico Estados Unidos, que gastaban 5 veces más de lo que ganaban de alguna manera. Esto de acá va a ser importante, sobre todo en los sectores de retail en Estados Unidos, digamos, empresas tipo Walmart o del estilo, y va a ser el que empuje tradicionalmente, como se empujaba tradicionalmente el crecimiento en Estados Unidos, basado en consumo. Y vale también un punto importante relacionado también al mercado inmobiliario y la crisis inmobiliaria. La crisis inmobiliaria fue hace 8 años. 2009. Hace 8 años, y a medida que avanzaba el tiempo, habían de alguna manera bancarrotas de familias que tenían que declararse en bancarrota, valga la redundancia, para devolver las casas y de alguna manera tener esta libertad de crédito. Esta bancarrota, las familias están fuera del mercado financiero por 5 años, algunas más, dependiendo del nivel. Están recién volviendo. Están volviendo, a eso quería llegar. Están volviendo ya con los balances limpios, y de alguna manera aprendieron. Han pasado un par de años más como para empezar a formar capital. Vale decir, las personas en Estados Unidos tienen muchos ahorros en lo que son acciones. Las acciones han crecido mucho, entonces tienen esta sensación de riqueza, y podría venir un impulso al consumo. Todavía no lo estamos viendo todavía que las familias americanas están esperando para empezar a gastar, pero cuando empiece, que según las señales que nos da la Fed con la política monetaria, deberían venir pronto. Eso es súper importante, ¿eh? Solamente quería complementar algo. Si bien las familias americanas se han favorecido de este gran rally que ha tenido el Standard & Poor's y el Dow Jones dentro de Estados Unidos, en el minuto que ellos tengan nuevamente el acceso a poder comprar casas, que se refería a Víctor, es la gran interrogante que hoy día existe dentro de Estados Unidos. Si efectivamente esas familias aprendieron o no aprendieron la lección, porque acuérdense que, a diferencia de Chile, las familias americanas toda su plata la depositan en general, o son en acciones, y donde han ganado 30-40% en los últimos años, es porque la plata todavía es gratis en Estados Unidos. Y así la perdieron en el año, ¿no es cierto?, de la caída de Lehman Brothers. Hoy día, cuando la Fed, uno lo pudiese escuchar en un futuro cercano, un poco más agresiva respecto a las tasas, hay que ver cuántas de esas familias se van a salir de la bolsa, cuánto va a significar esa caída por las salidas masivas de la bolsa en Estados Unidos, y cuánto de eso lo van a sustituir, por ejemplo, por comprarse una propiedad. Es la gran interrogante que hay hoy día dentro de Estados Unidos. Y con respecto a lo que está viviendo, ¿no es cierto?, este periodo eleccionario que está viviendo Estados Unidos, ¿hay alguna inquietud en los mercados sobre si gana una tendencia republicana o una tendencia demócrata? Sí, mira, nosotros nos toca juntarnos con hartos economistas de Estados Unidos, de los dos lados, demócratas y republicanos, y la verdad que ¿Les gusta Trump? No les gusta Trump. La verdad que muchos republicanos no apuestan por Trump, creen que es un poco agresivo, creen que para una política mundial no sería muy positiva. ¿En qué sentido? Que si bien es una persona que no nos olvidemos que los republicanos son más de bajar impuestos, pro empresa, mercado laboral más flexible, etcétera, etcétera, el problema es que Trump se refiere a eso, no logra como juntar a las masas del sector republicano. Lo más probable es que los tradicionales republicanos de Estados Unidos voten por Trump, si es que Trump llega finalmente a ser el candidato, pero
la verdad que hoy, a todavía un par de meses de este tema, pareciera ser que Hillary lleva la ventaja. Bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de la economía estadounidense. Nos quedan meses de campaña. Víctor, Michelle, vamos a hacer una pausa y luego vamos a seguir hablando de la economía mundial. Equipo es buscar soluciones en conjunto cuando los talentos actúan con un objetivo común. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Seguimos de vuelta aquí en Mirada Financiera comentando sobre la economía internacional junto a Michelle Oligué, gerente de Trading BCI, y Víctor Bustamante, también gerente de Mercados Financieros BCI. Víctor, vámonos a Europa, ¿te parece si hacemos una mirada a lo que está pasando en Europa en forma global? Y después, Michelle, voy a seguir contigo. Yo sé que tu querida Francia merece un análisis especial en mirada, ¿no es cierto?, que estamos haciendo a Europa. Perfecto. Mira, Europa está pasando por una crisis ya muy prolongada. Empezamos con los problemas que tuvimos en Grecia, seguidos por Portugal y bueno, la historia que conocemos. Sin embargo, con todas estas políticas que hicieron ellos de austeridad fiscal inicialmente y ahora últimamente, los últimos años con expansión monetaria, no han logrado salir de la crisis. Si bien sentimos que hemos tocado fondo porque ya no sigue decreciendo el producto, vemos de alguna manera algunos brotes verdes, como diría nuestro exministro de Hacienda. Igual no son fuertes y sobre todo, ¿por qué? Porque ha habido mucha intención de devaluar el euro para que Europa salga de una manera más rápido de esta crisis. Para que sea más competitivo. Más competitivo. Entonces, sin embargo, con estos vaivenes que hemos tenido por el otro lado, por el lado de la Fed, ha hecho que este esfuerzo por devaluar el euro se vea mermado muy rápidamente. Y eso hace que la inflación en Europa sea más baja. Y al ser más baja, de alguna manera se posterga el consumo y eso genera un círculo de alguna manera vicioso que no deja crecer Europa. Adicionalmente, Europa es un continente, por algo decimos el continente viejo, es una economía muy lenta, no va a crecer a niveles de 4 o 5% como una economía emergente o un 2 o 3% como Estados Unidos, que es una economía joven, pero un crecimiento en Europa entre 1 y 2% es algo que se puede ver. Europa es una economía en donde hay mucha riqueza y de alguna manera las familias europeas invierten fuera y digamos es una dinámica distinta a lo que podríamos ver en China y en Estados Unidos. Y es una economía no tanto basada en el consumo. Sí, y fíjate que eso que dice además Víctor es muy importante. ¿Y en qué? Para que los que nos están escuchando entiendan un poco el tema. Por ejemplo, una tasa natural de desempleo en Estados Unidos está cercano al 4,8, 4,5. Draghi habla que una tasa natural para Europa de desempleo podría ser 10,5. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque hay diferencias sustanciales entre una Alemania que tiene 6,2 y un Grecia o España que tiene sobre el 20%. Que tiene sobre el 20%. ¿Cómo está esa situación en Europa? La verdad que ha sido muy complejo el panorama en países, por ejemplo, como España, que si bien se ha apretado el cinturón, ha hecho las reformas que tiene que hacer, bueno, ahora tiene problemas con formar gobierno. Yo creo que ese es el gran golpe que sufrió Mariano Rajoy con todas estas medidas de austeridad que implementó. España en particular está viviendo un problema bien complicado, que es el tema de formar una coalición grande para poder gobernar. No nos olvidemos que también tiene el problema de independentistas de parte de Cataluña, y si tú a eso le sumas a Europa, tienes una Alemania que está muy sólida respecto a una Francia, a una Italia, a Grecia y a los Países Bajos. Entonces, cuando tú miras el contexto de Europa y lo tratas de un poco interpretar respecto a Estados Unidos, Europa tiene muchos atados para poder hacer cualquier política. ¿Por qué? Porque hoy día un tema inflacionario
Alemania tiene que decidir un poco respecto a ese tema. Un tema de rigidez laboral. Lo que pasa hoy día en Grecia o en Italia o en Portugal es muy distinto también a lo que pasa en Alemania y en Francia. Tenemos los problemas de los inmigrantes. Más de 1 millón de inmigrantes han llegado a la zona euro. Eso tema de las amenazas del terrorismo. Amenazas de terrorismo. Entonces, hoy día Europa está sumida en un problema que no es trivial. Tiene el problema ahora con Brexit que tú hablabas hace un poco atrás. Entonces, la verdad que Europa, si bien, como bien decía Víctor, va por una senda y un camino pisando relativamente fuerte, pero muy lento, no piensa ni siquiera empezar a trotar en términos de crecimiento, sino que va a paso firme, pero paso lento. Todavía podemos ver una Europa que lo más probable es que esté centrada en muchos dime que te diretes respecto a las nuevas políticas que pueda tomar el Parlamento en Europa, al Banco Central de Europa, a diferencia en tasas de desempleo. Lo único, Paulina, que uno puede destacar y que lo hablamos con Víctor, era en el fondo que el consumo que ha habido por estas tasas bajas dentro de la zona euro se ha notado un poco. ¿En qué sentido? Que las familias de a poco se han atrevido nuevamente a hacer algunas compras y a hacer mover este aparato del sector real que está absolutamente detenido. Ese es el gran problema que ha visto Mario Draghi. Siempre en este programa hemos defendido a Mario Draghi, porque es distinto ser un presidente de la Reserva Federal, aunque sí son distintos estados federados, pero la verdad que es una misma política monetaria, a ser capaz de conciliar distintos países, distintos desarrollos económicos. No estamos hablando, no podemos comparar a una Alemania con un Grecia, por hablar de los dos extremos. Pero hablando en esa misma línea, en esas mismas dificultades, algo que se asoma ya algunos meses más, Víctor, y que tiene que ver con la posibilidad o no salida de Gran Bretaña de la zona euro. No tiene no tienen el euro como moneda, pero sí son parte de una comunidad que recordemos que se formó hace más de 50 años. Exacto. Para evitar la guerra. Esa fue la razón esencial por la cual se forma este grupo de países con idearios comunes. Sí, mira, el tema del Brexit es muy importante. Definitivamente le pega más a Gran Bretaña que a Europa, porque, digamos, el socio comercial más grande de Gran Bretaña es Europa, es la comunidad, o la zona euro, o esto acá. Sin embargo, la zona euro también se vería afectada por un tema de credibilidad, como dices tú. Esta comunidad europea fue creada justo para evitar las guerras. El hecho de que quiera salir Gran Bretaña, tenemos problemas en Europa Oriental, por el lado de Rusia y los países que están, digamos, entre la zona euro y bueno, las ex repúblicas soviéticas, generaría mucha inestabilidad por el lado político, mucho miedo por no digamos que va a haber una guerra pronto, pero esa unidad que mantuvo tranquilo el mundo durante tanto tiempo se vería de alguna manera quebrada y no generaría, sería un dolor de cabeza más para el mundo. Por el lado de Inglaterra, es una opinión personal, yo creo que Inglaterra perdería mucho, perder un socio comercial como la Comunidad Europea que unida es casi del mismo tamaño de Estados Unidos, o tal vez más, dependiendo cómo vayan creciendo los países, sería de verdad muy malo para los ingleses. Por este lado, sin embargo, siempre hay temas políticos separatistas. Inglaterra está dividido, sin embargo, estamos un 45% que quiere salir, perdón, y tenemos un 55% que se quiere mantener. Vamos a tener volatilidad, sobre todo al junio. Previo a junio, nos quedan 3 meses, tenemos mucho por recorrer los 3 meses, vamos a ver cómo se desarrolla el tema del exterior en Estados Unidos, vamos a ver cómo van las políticas monetarias tanto en Europa como en Estados Unidos también, y además este problema que tenemos con Inglaterra y el Brexit. Por otro lado, ya viendo por el lado de Europa, Mario Draghi lo tiene difícil, digamos, es un problema más para su política monetaria. Sin embargo, pensamos que por el lado del consumo, que comentaste hace un momento,
Va a mejorar el tema. El problema que tenía la política monetaria en Europa fue que no se estaba transmitiendo este dinero, digamos, barato, a tasas negativas, hacia el sector real. Y en la última reunión que tuvo, decidieron comprar bonos corporativos. El hecho de comprar bonos corporativos, de alguna manera, te da más respiro a las empresas, está ¿no? financiando, el Banco Central está financiando directamente a las empresas, digamos, las más grandes, las corporativas, y eso haría, depende que empiece a dar un poco más de calma. Hay muchas empresas corporativas que tienen posición también en Gran Bretaña, entonces hay una serie de variables que pueden afectar si es que el Brexit llega a darse. Es muy complejo el panorama. Hablemos de otras economías que también son muy importantes en la zona euro. Sabemos que la primera es Alemania, pero obviamente que Francia tiene un peso importante, Italia tiene un peso bastante relevante, y son economías que han tenido desarrollos, o sea, su recuperación se ha hecho cada vez más compleja. Sí. Mira, tú hablas de Francia, y Francia, la verdad que en los últimos años, meses, por decirlo menos, todos los PMI de fabricación y de consumo, servicios, están bajo este nivel de 50. Para que los que nos escuchan, sobre 50 se cree que es expansivo, y bajo 50 restrictivo. Alemania está en 53, por ejemplo, en lo que es la manufactura y la fábrica. Italia y también está en 50, 51, pero Francia está en 49, 49.8, 48.8. Entonces, la verdad que Francia ha sido uno de los grandes impulsores de tratar de gastar, que puedan gastar, salir de ¿Es el segundo o el tercero en la zona de euro, Francia, peso económico? Segundo, perdón, discúlpeme, ya, yo sé. Ahí sale la bandera, se le puso a usted, no lo ven, señor auditorio, pero la bandera de Francia apareció. La verdad es que sí, mira, si Francia es un tremendo país, lo que pasa es que nosotros nos habíamos acostumbrado en su tiempo a ver a Merkel junto a Sarkozy liderando la zona euro. Una vez que sale Sarkozy y entra Hollande, ya no fue así. ¿Por qué? Porque además las cifras francesas empezaron a ir para abajo, tuvieron los atentados en París, que también golpeó fuerte a Francia, entonces la verdad que ha tenido varios problemas para poder llevar a cabo su política, y donde están con el plan de austeridad, tampoco pueden llegar ellos a decir, y gastemos. Tú lo ves en Italia también es una tremenda economía, sin embargo Italia es lo que era Grecia a lo mejor hace 7 años atrás. Entonces, en términos de crecimiento, en términos de desempleo, si bien Italia es mucho más rica que Grecia, tiene una tremenda industria en la parte norte, Milán, qué sé yo, igual Italia tiene sus problemas. Uno escucha mucho el Parlamento italiano con estos dime que te direte respecto de si se puede gastar, que se ajusten al presupuesto que incluso ellos mismos dan, que no han podido muchas veces lograr, y han gastado un poco más. Entonces, dentro de la zona euro tenemos bastante disparidad dentro de los países. Y sistemas productivos, por ejemplo, si analizamos el sistema productivo de Francia, es totalmente distinto al de Italia, un país que está formado esencialmente por pequeñas y medianas empresas. Exactamente, pequeñas y medianas empresas, y más encima si lo comparas con Alemania. Alemania es uno de los países más abiertos del mundo en términos de comercio, y fíjate que pese a toda la desaceleración china que ha tenido, si bien a Alemania le ha afectado, sus índices todavía siguen muy sólidos. Entonces Alemania, una vez más, sigue teniendo mucho, pero mucho poder dentro de la zona euro, y la verdad que por el mediano y corto plazo no se ve que eso vaya a cambiar. Y lo más probable, Paulina, que el día de mañana Alemania o tiene inflación o empieza un crecimiento a caer muy fuerte, ECB, que es el Banco Central de Europa, lo más probable que también tome medidas bastante más poderosas de lo que el mercado ha estado esperando. Víctor hablaba que tenían este problema con Brexit. Yo no creo, la verdad, que vaya a salir Inglaterra. Finalmente va, creo yo, a primar la cordura dentro de la zona euro. Siempre está la duda, la volatilidad va a existir. No nos olvidemos que en la zona euro se maneja el euro, en Inglaterra se maneja la libra. Entonces hay un tema ahí también patriótico no menor. Sin embargo, todas estas noticias le traen mucha volatilidad a los mercados. Y más encima se va a juntar esa noticia con la posible nueva retoma de alza de tasas de la FED. Entonces, que le va a dar más volatilidad a los mercados. Bueno, eso va a ser a fines del mes de abril, una reunión muy importante que va a tener el Banco Central Europeo, un poco analizando, sopesando todo lo que está pasando y también viendo cada uno de los ingredientes que son, se podría decir, exógenos a lo que está pasando en el desarrollo económico. O sea, porque, digámoslo, el tema de los atentados ahora en Bruselas genera un polo de incertidumbre. También Europa está cambiando, está yendo a
hacia un modelo en el cual, como dicen ustedes, lo importante es que se genere un mayor consumo, que es lo que estaba carente en la zona euro. Sí, definitivamente en la reunión próxima es muy clave, porque en la última reunión del Banco Central Europeo el mercado tomó como que una declaración que dice Mario Draghi de que ya no había mucho espacio para seguir bajando tasas. El mercado tomó como que se le acabaron las balas al Banco Central Europeo. Nosotros pensamos que efectivamente... perdón, entiéndase balas como las políticas aceras. Sí, ya ves, exactamente. Si estábamos hablando de terrorismo, estamos hablando mejor de terrorismo y guerra. Sí. Gracias, Michelle. Sí, y bueno, y nosotros pensamos que de alguna manera este cambio a comprar bonos corporativos, digamos, de alguna manera hace un balance con esta falta o este poco espacio que tiene para seguir bajando tasas. Vamos a ver cómo va a presentar la próxima reunión y qué decisiones va a tomar para retomar esta política monetaria agresiva. El euro está muy por sobre los niveles que estaba cuando fue la reunión anterior, y eso definitivamente le va a pegar en contra de la inflación que está buscando que crezca Mario Draghi en la próxima reunión. Bueno, abril va a ser un mes tremendamente importante para la zona euro y vamos a estar atentos, por supuesto, a los posibles movimientos de tasas que haga la Reserva Federal durante este 2016. Michelle, Víctor, muchas gracias por haberme acompañado en el programa de hoy. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Y a todos ustedes, la invitación es, por supuesto, a seguir en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.